El norte contra el sur. Hermano contra hermano. La guerra civil es la más sangrienta en la historia de los Estados Unidos. La victoria requerirá mucho más que el arsenal de fuego en el campo de batalla. Tecnología. Comunicaciones. Logística. Lo que sucede detrás de la línea de frente será lo que decidirá, a la larga, esta batalla por el futuro de los Estados Unidos. ¡Fuego! ...1862... La guerra civil estadounidense está en su punto más álgido. El norte y el sur están atrapados en un enconado conflicto sobre el futuro de la nación. Un nuevo tipo de bala llevó a esta guerra un terrible punto muerto. El número de bajas en una guerra nunca había sido tan alto. Aquí, en una metalurgia en el estado de Illinois, el plomo fundido está comenzando su viaje para convertirse en un mortal instrumento de destrucción. En el proyectil conocido como bala Minié, este rudimentario pedazo de plomo es la razón principal de los niveles sin precedentes de matanza en esta guerra. Inventada en Francia, pesa solo 30 gramos y mide un poco más de 1 centímetro de ancho. Una persona puede fundir 3000 balas Minié por hora. Cada una de estas sencillas balas puede atravesar el cuerpo de un hombre en una fracción de segundo. Tanto el norte como el sur utilizan la bala Minié. La demanda de esta bala asesina es tan alta que florece una industria completa para suministrarle balas Minié a la línea de frente. En total, el norte fabrica más de 500 millardo de balas Minié, listas para ser disparadas con los 2 millones de mosquetes que suministra a sus hombres. De muchas maneras, la guerra civil fue la primera guerra moderna, porque fue la primera en gestarse luego de que la revolución industrial comenzara a transformar nuestro país. Una bala Minié en esta caja, lista para encontrar su objetivo, tardará más de 33 horas en recorrer 1300 kilómetros hasta el campo de batalla. Resulta mucho más rápido recargar el nuevo mosquete que las armas tradicionales. Carga la pólvora. Introduce la bala. Y está listo para disparar. Imagínense una guerra donde su capacidad de cargar un mosquete más rápidamente que el otro sujeto determinará si viven o mueren. El estriado en el interior del cañón hace que la bala gire hacia su objetivo. La mayor precisión y su alcance constituyen una combinación mortífera. En un segundo todo está bien, y un instante más tarde, tus hombres, tu compañero, pierde la cabeza o un brazo. No quieren saber lo que hace una bala de mosquete de metal blando cuando entra al cuerpo humano.
Con el impacto, la bala se deforma. Los huesos se hacen añicos y se astillan, causándoles daños mayores a los músculos y a los tejidos. Por lo general, el resultado de un impacto directo es la muerte. Pero pese a toda la vanguardia tecnológica de las balas Minié, el ejército aún utiliza tácticas militares tradicionales. Lo que la hizo particularmente trágica fue que la tecnología moderna se topó con tácticas muy antiguas. Eso causó que el número de muertes fuera exorbitante. Las tropas aún se enfrentan abiertamente entre sí, en líneas, en el campo de batalla. Pero la precisión de la bala Minié supera el rango de los 550 metros. Fácilmente alcanza esta distancia y puede recargarse 8 veces más rápido que un arma tradicional. Los efectos son catastróficos. La tasa de muerte aumenta drásticamente en comparación con las guerras anteriores. El campo de batalla es una carnicería. Sangre y muerte en unas proporciones nunca antes vistas. Se mataron en hordas, en líneas y en montones. El soldado Alexander Hunter escribe: tenía una en la cara, con su cuerpo casi partido por la mitad. Le dispararon otra mientras apuntaba. Tenía un ojo abierto y otro cerrado, y un brazo extendido sosteniendo el rifle que estaba a su lado, en el piso. Las tropas de ambos bandos deben vivir en medio de mortandad y sufrimiento incalculables. Horatio Chapman documenta la experiencia en su diario. En algunos lugares los muertos eran apilados unos sobre otros y daba tristeza oír los quejidos y gemidos de los heridos. Algunos estaban vivos y respiraban entrecortadamente, pero estaban inconscientes. Otros estaban heridos de muerte y sabían que no vivirían mucho tiempo. Para el momento de la victoria final del norte, habían muerto más de 600.000 hombres de ambos bandos. Era un 2% de la población total de los Estados Unidos. En proyecciones actuales, equivale a 6 millones de personas. Casi la mitad de los muertos no fueron identificados. El miedo a morir olvidado en el campo de batalla lleva a los soldados a poner por primera vez sus nombres y los de sus unidades en los uniformes. Estas identificaciones rudimentarias permiten identificar sus cadáveres. Por primera vez, el naciente servicio postal estadounidense permite que, desde el frente, los soldados les puedan escribir a sus seres queridos. Sin la censura militar de hoy en día, los soldados como Robert Stiles podían transmitir las realidades aterradoras de la vida en la línea de frente. Las imágenes y olores que nos invadieron eran sencillamente indescriptibles. Cuerpos hinchados, hasta 2 veces su tamaño original. Algunos de ellos reventados por la mitad, debido a la presión de gases y vapores fétidos. Esta matanza es alimentada por la gran animosidad política que provocó esta guerra. En un conflicto enconado que ha enfrentado a hermanos contra hermanos, los estados del sur están decididos a defender su independencia y su sistema de esclavitud. Pero el norte no les permitirá salir de la unión de estados. Perdimos a cientos de miles de hombres de ambos bandos, que combatían por lo que consideraban correcto.
La nefasta alianza de armas nuevas y tácticas de batalla anticuadas produce una matanza a escala industrial. La guerra está enzarzada en un sangriento punto muerto. Ninguna de las partes logra dar un golpe decisivo. En esta amarga guerra de desgaste, la victoria será para el último hombre de pie. Agosto de 1862. La guerra lleva más de un año. El ejército confederado del sur del general Robert Lee está preparando un ataque de amplio rango contra las fuerzas de la Unión en Virginia. Altamente motivados, estos hombres combaten en su territorio y están dispuestos a morir por la independencia del sur, por sus tradiciones y por su manera de vida rural. Su prosperidad está basada en un cultivo sencillo: algodón. El sur aporta 2/3 del suministro mundial de algodón, conocido como el oro blanco. Representa una gran riqueza para los estados del sur. Pero es una riqueza obtenida a expensas de los esclavos. Ahora, la victoria del presidente Lincoln en las urnas electorales pretende acabar con esta tradicional manera de vida y con la esclavitud en la que está basada. En lugar de rendirse ante el gobierno del norte, el sur decide luchar. Quiere ser una nación independiente. El general Robert Lee asume el mando del recién formado Ejército Confederado del Norte de Virginia. Lee, un brillante egresado de la selecta Academia Militar de West Point, es un veterano de la guerra contra México. Y es muy respetado por su gran eficacia en el campo de batalla. Lee podía intuir el campo de batalla casi de la misma manera que Rómulo Patton en la Segunda Guerra Mundial, y como resultado casi podía percibir cuál sería el lugar para arriesgarse y cuál para atacar. Manassas, Virginia, 1862. Las tropas confederadas se agrupan antes de la segunda batalla de Bull Run. Las fuerzas de Lee están en inferioridad numérica. Pero las tropas voluntarias conocen este bosque de Virginia como las palmas de sus manos. Un riguroso entrenamiento y una disciplina estricta los ha convertido en una temible fuerza de combate. Un apostador de aquella época hubiera apostado a la victoria del sur, que debía preservar su territorio mientras que el norte debía ir a arrebatárselos. El norte era la fuerza de ocupación. ¡Adelante! En Bull Run, Lee demuestra fácilmente la superioridad de sus fuerzas. En un combate que dura solo 10 minutos, el 5º Regimiento del Norte de Nueva York pierde más hombres que cualquier otra unidad durante toda la Guerra Civil. En total, los hombres de Lee mataron a más de 1.700 soldados de la Unión. La determinación y el conocimiento de la zona dan al sur su mayor victoria en la guerra hasta la fecha. Pero Lee y sus comandantes subestimaron la naturaleza de este conflicto y la de su oponente, el presidente Abraham Lincoln. Porque Lincoln está luchando un tipo de guerra totalmente nuevo. Pero sus adversarios del sur no lo comprenden. Un abarrotado tren se dirige a toda velocidad hacia el sur para reponer al ejército de la Unión con nuevas tropas y suministros.
El teniente George Benedict le escribe a su familia: Viajamos de polizón en vagones de carga y salimos de la ciudad. El tren llevó a otras 600 tropas, aparte de nuestro regimiento, y en total llevaba 34 vagones repletos. Los ferrocarriles constituyen una de las armas ocultas de Lincoln en esta guerra. En una operación clave ordenada directamente por el presidente, envían a 25.000 tropas nuevas al sur en un viaje de 2.000 kilómetros. ¡Fuego! Convencionalmente, estos hombres se tardarían más de 2 meses, pero en ferrocarril solo se tardarán 7 días. Después de su introducción en la década de 1830, la infraestructura estadounidense de los ferrocarriles ha extendido paulatinamente sus tentáculos alrededor del país. Lincoln comprende que esto puede revolucionar la velocidad de los despliegues de las tropas. Llega a un acuerdo con los propietarios de los ferrocarriles para poner la red norte de ferrocarriles bajo el control del gobierno. Así, los ferrocarriles se convierten en un arma de guerra. En lugar de tener ejércitos limitados por la velocidad a la que podían marchar, de repente tenías a ejércitos que podían movilizarse al frente en ferrocarriles y, mucho más importante, podían enviar suministros. Suministros y tropas salen del norte hacia el frente de batalla. Algunas líneas trasladan más de 700 toneladas de suministros diarios, lo que equivale a 80 vagones atiborrados. En las manos de Lincoln, los 38.000 kilómetros de la red norte de ferrocarriles se convierten en un brazo de su máquina de guerra. Contrario a esto, la red del sur solo tiene 14.500 kilómetros al comienzo de la guerra y permanece bajo el control de empresas privadas. Durante los 4 años que dura la guerra, el norte incorpora 6.500 kilómetros de vías férreas nuevas, mientras que el sur solo 650 kilómetros. Esta incapacidad de coordinar suministros mediante ferrocarriles resulta catastrófica para el sur. En el invierno de 1863, las insuficientes conexiones férreas causan que las tropas se mueran de hambre, aun cuando están a solo 50 kilómetros de su capital, Richmond. Aunque demuestran brillantez y determinación en la batalla, a los sureños les falta la logística para propinar un ataque decisivo. Lincoln no solo usa los ferrocarriles. Comprende que para conquistar la victoria debe movilizar todo el poder industrial del norte al impulso de la guerra. La producción de ropa en el norte se duplica durante el conflicto. Los fabricantes de orcas comienzan a hacer espadas, mientras que el número de patentes se duplica durante la guerra. La fabricación, la tecnología y la infraestructura cambiarán la cara de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, se pone a la industria al servicio de la guerra, un enfoque del conflicto que Estados Unidos explotará durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Es el comienzo de una nueva economía integrada que se convertirá en el distintivo de la moderna nación de Estados Unidos. En un edificio al otro lado de la calle de la Casa Blanca hay un pequeño salón que se convertirá en el centro neurálgico del presidente Lincoln en esta guerra. Y en el centro de él hay un sencillo dispositivo que transformará la manera como se lucha y se gana esta guerra: el telégrafo. La invención del código Morse en 1844 convirtió al telégrafo en la primera herramienta estadounidense de comunicación de masas.
Codificado rápidamente, el sistema básico de puntos y rayas resulta ideal para mensajes breves. Al igual que Twitter, hoy en día, solo se necesitan segundos para enviarlos y transcribirlos. Anteriormente, los mensajeros pasaban días a caballo, recorriendo cientos de kilómetros por todo tipo de terreno. Ahora, la red telegráfica del país de 80.000 kilómetros de largo permite una comunicación casi instantánea. A medida que los postes telegráficos aparecen al lado de las vías férreas, este inmenso país comienza a reducirse. Transformará la naturaleza de esta guerra, toda vez que la información y las decisiones pueden circular de un lado al otro a la velocidad de la luz. Fue algo así como la primera versión del correo electrónico. De repente era posible que alguien de Nueva York obtuviera un mensaje de alguien de San Luis en un tiempo muy corto. Lincoln comprende inmediatamente el potencial del telégrafo como arma de guerra. Insiste en que se instalen líneas telegráficas directamente en el departamento de guerra. Y actúa rápidamente para poner todas las instalaciones telegráficas en la Unión bajo control militar. Las oficinas del telégrafo se convierten en el centro de la operación de guerra de Lincoln, en su centro de comando y control. Cuando había mucha actividad, incluso se llevaba ropa para dormir. David Homer Bates, gerente de la oficina del telégrafo, describe cuán obsesionado está Lincoln con la mínima noticia del frente. A veces lee los mensajes palabra por palabra mientras los descifran. Cada vez que Lincoln entraba a nuestra oficina, iba directamente a revisar nuestra gaveta. Y leía los telegramas, comenzando por el primero del montón, hasta que llegaba al que había visto en su visita anterior. La red norte telegráfica extiende sus tentáculos por todas partes, absorbe información y se le envía a Lincoln y a sus comandantes en Washington. Le da una gran perspectiva estratégica general y le permite comprender el pensamiento táctico de sus comandantes. Lincoln estaba pendiente de los acontecimientos, literalmente hora por hora en el transcurso de las batallas individuales. Nunca antes había pasado esto. Esto irrita a sus generales porque incluso le permite dar órdenes directas diciéndoles cómo luchar. En una campaña, con las fuerzas confederadas del general Lee amenazando a Washington, Lincoln telegrafía órdenes directas a sus generales. La posición expuesta del general Banks confiere primordial importancia a su liberación inmediata. Por ende, el presidente ordena avanzar hacia Jackson, en Harrisonburg, acción que debe realizarse inmediatamente. Durante la guerra, Lincoln le envía casi 1000 telegramas desde esta pequeña oficina. Pero el sur no comprende el potencial del telégrafo para crear un sistema centralizado de comando y control. Lo que significa que los generales del sur, como Lee, deben planificar sus batallas sin ese tipo de perspectiva general estratégica. A medida que continúa la guerra, Lincoln baja el martillo de su máquina de guerra. La industria, líneas de comunicación y suministros, en conjunto con el recurso humano y la potencia de fuego, asestan golpe tras golpe al ejército confederado.
Pero el sur, reafirmado en la creencia de que su causa es justa, se niega obstinadamente a rendirse. Como resultado, el número de muertos sigue aumentando. En 1862, en Antietam, mueren 6.000 hombres. Y 17.000 son heridos. Más de 3 veces el número de bajas estadounidenses en el desembarco del día D durante la Segunda Guerra Mundial. La carnicería desencadenará una revolución en la medicina en el campo de batalla. Durante la Guerra Civil, 3/4 de todas las operaciones realizadas por cirujanos militares son amputaciones. Las cartas del cirujano William Watson registran cómo eran estos hospitales del campo de batalla. Durante la Guerra Civil, 3/4 de todas las operaciones realizadas por cirujanos militares son amputaciones. Las cartas del cirujano William Watson registran cómo eran estos hospitales del campo de batalla. Anteayer realicé 14 amputaciones sin abandonar la mesa de operaciones. No exagero cuando digo que he realizado al menos 50 amputaciones. Hay muchos heridos de gravedad, hasta las articulaciones, y aún debemos realizar muchas operaciones. El cirujano Theodore Diamond describe las horribles heridas que dejan proyectiles como la bala Minié. Los huesos se hacen añicos, se astillan y se fracturan con el impacto de la bala Minié. Es algo alarmante y espantoso. Un cirujano con experiencia puede cercenar un miembro en tan solo 10 minutos. Usan éter y cloroformo como anestesia. Si no te mata la bala, lo hace la infección. La gangrena es el mayor asesino. Las heridas bajo condiciones de poco oxígeno se convierten en un caldo de cultivo ideal para el Clostridium, una bacteria que libera una toxina venenosa que destruye los tejidos. La muerte puede ser muy rápida. Durante la Guerra Civil se realizan unas 60.000 amputaciones, más que en cualquier otra guerra en la que hayan luchado los Estados Unidos. El número de soldados que mueren por heridas infectadas y por enfermedades duplica el número que muere en el campo de batalla. Esta carnicería sin precedentes obliga a repensar la medicina tradicional en el campo de batalla. Pero el esfuerzo de guerra, ocuparse del bienestar de los soldados, se vuelve tan importante como el suministro de armas y municiones. Una gran cantidad de mujeres se enlista como enfermeras en el campo de batalla. Una de ellas es Clara Barton. ¡Un serrucho, por favor! Clara Barton no tiene formación y labora sin paga. Cuando comienza, la mayoría de los enfermeros son hombres. Es un trabajo de ínfima importancia. Los remedios que propone para el cuidado de los heridos son simples, pero revolucionarios en sus efectos. Quieren comida, ropa, refugio, medicinas y unas pocas personas calmadas y pragmáticas que se las administren. Ella insiste en que los heridos tengan a su disposición un suministro de vendas limpias, primeros auxilios, organizan a los heridos para comenzar por los casos más graves. La Guerra Civil trae una serie de innovaciones que forman la base de la medicina en el campo de batalla hasta nuestros días. 20.000 mujeres se enlistan como enfermeras durante la guerra. La misma Clara Barton funda la Cruz Roja Americana. Los estándares de higiene comienzan a mejorar de manera espectacular con el descubrimiento del bromo. Este químico cáustico es efectivo contra la bacteria que causa la gangrena. Como resultado, casi 3/4 de los amputados sobreviven las cirugías y la gangrena se vuelve poco común hacia el final de la guerra.
el alargamiento de la guerra civil y sin un final claro a la vista, Lincoln se ve cada vez más obligado a luchar en un frente muy diferente, la guerra por la opinión pública. La proliferación de cámaras portátiles significa que, por primera vez, imágenes sangrientas del campo de batalla llegan a todos los hogares. Mientras estas sencillas cámaras no permiten captar dramáticas escenas de acción, son ideales para captar las horripilantes secuelas de la batalla. 1.500 fotógrafos inundan el campo de batalla y venden sus imágenes al público a tan solo 25 centavos. La fotografía captó la guerra de tal manera que la hizo real e hizo que las personas conocieran esa violencia. Los crecientes medios de comunicación de prensa estadounidenses reproducen sencillos grabados de las imágenes. Más de 200 corresponsales cubren la guerra aportando más de 100 millones de palabras. Esta avalancha de información sobre la guerra asegura que la sombría realidad de este conflicto está marcada en la conciencia pública. Los políticos nunca más podrán luchar guerras sin el apoyo público. La guerra significa que un soldado es 5 veces más propenso a morir que un civil. Mientras las familias estadounidenses estaban acostumbradas a llorar a sus muertos en casa, ahora los hombres mueren en el campo de batalla. Provoca un cambio fundamental en los rituales que rodean la muerte. Ned Boutage muere en un campo de batalla en Virginia. Sin embargo, la familia en Boston puede despedirse de su hijo asesinado a 800 kilómetros de distancia. Aun cuando tomó una semana transportar su cadáver desde el campo de batalla, su padre describe cómo está libre de cualquier signo de descomposición. Aunque en su cara aún tenía las marcas de una batalla de combate cercano, sus facciones eran plácidas, como si estuviera dormido. Esto se debe a la nueva técnica conocida como embalsamamiento. A los cadáveres se le inyectan químicos como el arsénico y el cloruro de zinc para detener el proceso natural de descomposición. El negocio de la muerte y de la conservación de cadáveres convierte en millonarios a los directores de funerarias de la noche a la mañana. Uno de ellos se vanagloria. Me gustaría preparar a los soldados rasos, ya que pagan $5 por cada uno. Pero por Dios, por un coronel pagan 100 y 200 por un general de brigada. Si tienes el dinero suficiente, están disponibles todo tipo de técnicas nuevas. Ataúdes herméticos y embalsamamiento son las más populares, y para los más adinerados, incluso existen complejos ataúdes refrigerados rellenos con hielo. La guerra se alarga. Lincoln está decidido a terminarla y a abolir la esclavitud. En septiembre de 1862 le da un ultimátum al sur: que se reincorpore a la Unión. Los amenaza con liberar por la fuerza a los esclavos del sur si se rehúsan. Pero después de haber probado la independencia, el sur no quiere reincorporarse a la Unión, donde la esclavitud estaría en riesgo. Rechazan el ultimátum. Lincoln no quiere negociar. Si el sur no libera a sus esclavos, él mismo lo hará. Los sureños blancos estaban seguros de que Lincoln era alguien que se empeñaba en destruir lo que ellos consideraban la manera de vida sureña. En el norte se les dio a las personas una interpretación distinta de lo que se trataba la guerra. El 1 de enero de 1863, Lincoln proclama la abolición de la esclavitud en los insurrectos estados sureños.
Gracias al telégrafo, las noticias se divulgan rápidamente. El 1 de enero del año de nuestro Señor, 1863, Lincoln había llegado al punto de decir que no solo los negros no debían ser esclavos, sino que debían ser tratados como ciudadanos iguales, con la concesión del derecho al voto y el derecho a participar. Todas las personas retenidas como esclavos serán libres a partir de ahora y para siempre. Si miramos a... Tras la emancipación de los esclavos del presidente Lincoln, los soldados afroamericanos corrieron a enlistarse en la Unión. ¡Avancen! Al final de la guerra se enlistaron casi 200.000. El general James Blunt describe sus habilidades de combate. Nunca antes vi una lucha como la del regimiento negro. En todos los sentidos, son mejores soldados que cualquiera de las tropas que he tenido bajo mi mando. La proclamación del fin de la esclavitud cambia la dinámica de la guerra. El ejército de la Unión se convierte en un ejército de liberación que ahora lucha para acabar con la esclavitud. Comprendieron que al salvar a la Unión se sentirían libres, se sentirían dignos de ser soldados en lugar de simples sirvientes. Eran soldados, vestían uniformes, tenían galones, eran alguien. Después de la proclamación, Lincoln da su golpe maestro. Su discurso de Gettysburg en 1863, en el que consagró el primer cementerio nacional de soldados, es uno de los discursos políticos más famosos de la historia. Hace 87 años, nuestros padres fundaron esta nación. Concedida en la libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Prometamos aquí, solemnemente, que los muertos no habrán caído en vano, que esta nación, con la ayuda de Dios, llegará a obtener una renovación de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no se borrará de la tierra. Resulta conmovedor pensar que las personas se sacrifiquen, den sus vidas por una idea. Lincoln transmite mucho a través de su gran genialidad y su sencillez. Es espiritual, es un canto a los Estados Unidos y es el himno a las posibilidades y a los grandes sacrificios del país. Pero en 1864, la guerra permanece en un punto muerto. Con la proximidad de las elecciones y desafiado por aquellos que quieren negociar la paz con el sur, Lincoln sabe que debe asestar un golpe decisivo. En algún momento, alguien se cansa, alguien parpadea, alguien comete un error. Y cuando hablamos de guerra, ese error lo es todo. Lincoln pone todo el poder industrial del norte en una última ofensiva. El general William Sherman será el hombre que dirigirá la ofensiva de Chattanooga a Atlanta. Tiene órdenes de no detenerse ante nada. Haré que esta guerra sea lo más rigurosa posible y no mostraré signos de cansancio hasta que el sur ruegue por misericordia. Avanzando al amparo de la noche, la marcha del general Sherman se sostiene mediante una de las mayores operaciones logísticas vistas en este conflicto.
Sherman sabe que debe lanzar todo lo que tiene al ejército confederado. Mientras utiliza sus propias líneas de suministro al máximo, destruye las del sur, haciendo pedazos sus líneas ferroviarias y torciéndolas hasta dejarlas inservibles. En un día, las líneas de suministro del norte reemplazan 200.000 balas. Mientras al sur lo dejan hurgando en el campo de batalla en busca de balas gastadas, comida e incluso botas viejas. Sherman la llama guerra total, una estrategia de tierra arrasada que se convierte en el sello característico de la guerra moderna. Finalmente, con Atlanta sitiada, el ejército confederado le prende fuego a sus reservas de municiones antes de entregarle su ciudad a los soldados de la Unión. Las tácticas de guerra total de Sherman ganaron. Su victoria ayuda a asegurarle las elecciones a Lincoln en otoño. Con Atlanta en ruinas, él sigue avanzando, ahora asestando su último ataque, la famosa marcha hacia el mar. En un equivalente del siglo XIX de conmoción y pavor, 62.000 soldados de la Unión siembran un camino de destrucción de 100 kilómetros de ancho alrededor de Georgia, desde Atlanta hasta la costa de Savannah. Cortan las líneas de suministro, saquean los poblados y prenden fuego a los cultivos. Destruyen todo lo que tiene valor militar. El general Lee ha propuesto la rendición del ejército confederado en un lapso de 6 meses. Terminó la rebelión. El sur deberá someterse a la Unión y acabar con la esclavitud. Al ganar, el norte validó la libertad y el modelo industrial, y se creó una autoestima estadounidense, un sentido de logro, una buena voluntad de la nación para salir alrededor del mundo. A pesar del compromiso de la Confederación, su infraestructura logística inferior no estuvo a la altura de la incontenible máquina de guerra del norte. Su centro industrial, su creciente infraestructura ferroviaria, su red telegráfica, todo esto le dio la victoria al norte. En el transcurso de una semana, Lincoln sería asesinado, pero los Estados Unidos se habían alejado del abismo. La nación estadounidense está unida nuevamente, y de esa unidad ahora emerge una moderna economía industrializada que se extenderá por todos los Estados Unidos.